Y ese es el problema de las traducciones cristianas, que a ustedes les van a dar una palabra que no está ahí. Y por eso es que las personas terminan haciendo idolatría, porque les cambian el significado de los versículos de la Biblia hebrea. Bienvenidos a una nueva clase de filosofía judía. Hoy quiero que analicemos una de las manipulaciones que hizo el cristianismo en la Biblia hebrea. Como ustedes saben, el cristianismo busca empujar su teología, incluso si esto es por medio de tergiversar el Tanaj, o sea, la Biblia hebrea. Y como ustedes saben, en la teología cristiana, ellos tienen un concepto idólatra que es adorar a un ser humano. Adorar a un ser humano es idolatría. Solo se puede adorar a Dios, a Hashem, como decimos en hebreo. Y lo que hace el cristianismo es que ellos hicieron este concepto de la Trinidad, etcétera, y como la Biblia hebrea, el Tanaj, constantemente condena el hecho de adorar seres humanos, lo que hizo el cristianismo por necesidad fue cambiar las traducciones para meterle a las personas la idea de que está bien adorar a seres humanos, de que se puede como hacer idolatría a un ser humano de hace 2000 años. Señores, esta noción es errónea, es una violación a las leyes noágidas y quiero mostrarles una de las justificaciones que fabricó el cristianismo, y esto es por medio de manipular el Salmo 2. A continuación quiero mostrarles lo que dice el Salmo 2 en hebreo. Este es el texto original del versículo en hebreo del Salmo 2 y les quiero leer la traducción como se traduce del hebreo. Ok, dice, Nashkubar Penyenaf, no les, etcétera, etcétera. El punto es que la traducción dice, si uno propiamente lo tradujera del hebreo, diría, ármense de pureza, no sea que él se enfade y perezca en el camino cuando su furia se encienda repetidamente. Felices son todos los que se refugian en él. Ármense de pureza. Eso es Nashku Var. Ármense de pureza. ¿Qué pasa? Que el cristianismo cambiaron la traducción. En vez de ármense de pureza, lo que ellos pusieron fue honrad al hijo. Nashkuvar, en vez de ármense de pureza, pusieron honrad al hijo. Paréntesis, hay una traducción que es la de Katznelson, que me parece que él pone honrad con pureza. ¿Sí? Pero el punto es que acá lo que las Biblias cristianas, que son las Biblias que llegaron a ustedes, las Biblias que ustedes, por desgracia, es lo único que tienen por el momento, es honrad al hijo, honren al hijo, besad al hijo, también pon la variación besad, ¿sí? Besad al hijo, al hijo, al hijo, al hijo. O sea, esto es una clara manipulación, principalmente porque, no sé si ustedes sabían, en hebreo no hay mayúsculas. En hebreo no existe la letra mayúscula. Claramente, en el momento en que el traductor pone hijo con mayúscula, ¿por qué no con minúscula? Porque acá están tratando de empujar una idea teológica cristiana. Porque hijo no es, no, o sea, no hay mayúsculas en el hebreo y acá le están tratando de empujar a ustedes que se refiere a qué hijo se referirá con mayúscula. El hijo de Dios, obviamente. Entonces es la teología que les están tratando de empujar, lastimosamente. La pregunta es, Bag, la palabra Bag, ¿significa hijo? ¿En verdad? ¿Y con mayúscula? Obviamente no con mayúscula, pero ¿acaso significa hijo? Yo quiero que analicemos porque esta es la palabra que quiero que analicemos, o estas dos palabras, ¿sí? Nashku Bag. Significará ármense de pureza, como afirmamos los judíos que sabemos hebreo y todos los sabios de Israel a lo largo de la historia, excepto uno que ya les diré cuál, o besad al hijo con mayúscula, como cambiaron las Biblias cristianas en los últimos 500 años. Veamos. Primero quiero que analicemos si es siquiera correcto en términos hebreos esta, digamos, forma, ¿sí? Besad al hijo tiene sentido. En hebreo bíblico no tiene ningún sentido que signifique besad al hijo, nashku. O sea, si suponemos que la palabra bag, si digamos, supongamos que la palabra bag es hijo, supongamos, no tiene sentido lingüístico, en hebreo bíblico me refiero, que nashku bag significa besad al hijo. Los que saben hebreo bíblico particularmente, por favor, revisen y escriban en los comentarios si ustedes están aprendiendo hebreo bíblico, nuevamente, que Nashku va, si en verdad dijera besad al hijo, acá falta un artículo. Falta la Hey Aidia, así se llama en términos lingüísticos. Hey Aidia. Nashku Habal. Entonces, ¿será que el salmista no sabía hebreo? Escribió con un hebreo malo. O sea, acá falta un artículo. No tiene sentido haberlo traducido de esta manera. En términos lingüísticos. Ahora, la palabra, ¿cómo se dice hijo en hebreo? Se dice ben. Ben es hijo en hebreo. Como, no sé, Bnei Noach, Ben Noach, hijo de Noé, hijos de Noé. Ben.
La palabra bar es hijo en arameo, no en hebreo. Entonces es muy seguro que acá el cristianismo lo que hicieron fue confabular la palabra bar en arameo con, y con el versículo que está en hebreo. O sea, introdujeron una palabra en arameo de la nada. Entonces, ¿qué significa la palabra bar en hebreo? En hebreo existe la palabra bar, que no significa hijo, sino que significa puro. La palabra bar en hebreo significa puro. Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo yo en mi página, y esto voy a ponerme a mí nuevamente, no me crean a mí. O sea, busquen ustedes mismos. No coman cuentos, como les dije. Como dice el Salmo, creo, 146, versículo 3, que dice, no crean en el Hijo del Hombre. O sea, no crean en el Hijo del Hombre, no crean en lo que yo les digo, revisen ustedes mismos, corroboren lo que yo les digo, porque yo pienso que si las personas buscaran por sí mismos, se darían cuenta que el cristianismo les está mintiendo en la cara. Entonces quiero mostrarles nuevamente, la palabra bar en hebreo es puro, y quiero mostrarles unos cuantos ejemplos de, por ejemplo, en los salmos mismos. Este es el salmo, esto es el Salmo 24, versículo 4. Lo que ven ustedes acá en pantalla es interlineal. Esto es de una página cristiana. Esto es una página cristiana, una traducción cristiana, Reina Valera. Quizás la peor traducción, una traducción cristiana propiamente, bien manipulada. Y aún así, ellos como ponen la palabra Baal, puro. Ellos no ponen Baal como hijo acá, sino puro. Solo pregúntense, ¿por qué el traductor de Reina Valera en un lugar de los salmos pone Baal como hijo y en otro lado pone puro? ¿Por qué? Porque les están mintiendo en la cara. Otro lugar, Salmos 73:1. Esto ya es en plural, Barei Levav, cuando es la Yud, porque es Smihut se llama, es en plural. Barei Levav, los puros de corazón. Los puros, no los hijos, porque acá el traductor pone algo acá y por conveniencia en otro lugar cambia la traducción. Otro ejemplo, a esto paréntesis, también está en Salmo 18, versículo 20. También, aunque en las Biblias cristianas es en el versículo 21, acá en el Salmo 18 las Biblias cristianas cambiaron la numeración. Pero revisen, Biblia cristiana, Salmo 18, versículo 20, la misma cosa, va, como puro, lo traducen como puro y no como hijo. Em, pero bueno, vámonos a otros textos del Tanaj, quizás en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 14, versículo 4. Como ponen acá, Bag. Bag lo ponen como limpio. Limpio, puro, es la misma connotación, ¿sí? Pero no hijo. O sea, acá no ponen hijo. Vámonos a otro periodo histórico del hebreo. El libro de Job. ¿Cómo lo ponen acá? Bag, como limpio, nuevamente. Porque es que esa es la palabra en hebreo. La palabra Bag en hebreo es limpio. No es puro, limpio, así como es la connotación. No es hijo, hijo es bar en arameo. Entonces, Nashkubar, nosotros podemos concluir que significa ármense de pureza. Nashku, les explico la terminología, aunque les voy a explicar más adelante, pero Neshek se dice, arma en hebreo se dice Neshek, y entonces Nashku es como tomen un arma, como ármense, ¿sí? Ármense de pureza, Nashku Bar. Eso sí tiene sentido lingüístico. ¿Qué pasa? Que lo más curioso de todo es que la palabra hijo sí aparece en el Salmo 2. La palabra hijo en hebreo aparece en el Salmo 2, pero en otro versículo. Si ustedes leen más arriba, en el versículo 7 aparece la palabra Beni. Beni es hijo mío. Ben, como les dije, es hijo. Bni es hijo mío por la Yud, por la letra Yud es mío. Y acá, esto también me parece algo muy curioso, que hay algunas versiones cristianas que ellos traducen hijo sin mayúscula acá. Y esto es lo más loco de todo, que ustedes ven el mismo salmo y en la misma Biblia cristiana el primer hijo no tiene mayúscula y está en hebreo, pero el segundo, que es bar y no es hijo, sino que es en arameo bar y es puro, ahí ellos ponen hijo con mayúscula en el mismo salmo. ¿Será que acá los traductores están tratando de manipular la traducción para hacerle creer a las personas algo? Porque acá el salmo propiamente, el salmo 2, es un salmo que habla del rey David, se refiere al rey David, etc. Ya hablaré un poco de esto, pero el punto es que, claro, aunque algo que sí es curioso es que Beniatan y Ayom y Elatija, este versículo que hoy tú eres mi hijo, te engendré hoy, me parece que la Biblia cristiana también lo cita unas 3 veces. Creo que esto está en, no sé si en Hebreos o en Hechos Apóstoles, me parece también, como en el capítulo 5 ahí se menciona este versículo. Como en el versículo 3, algo por el estilo, no me acuerdo. Pero el punto es que es lo más
interesante de todo, que acá en el mismo salmo sí dice la palabra hijo, pero correctamente, ben, como ben, bni, no en arameo, Bar es en arameo. Entonces, vemos que si el autor del salmo ya había escrito la palabra hijo en hebreo, a mí me suena muy extraño que de la nada introdujo una palabra en arameo, otro versículo en un salmo hebreo. No tienes, o sea, no tiene sentido lingüístico, por favor. Esto no lo digo yo. Ya más adelante analizaremos académicos que plantean esta misma inconcordancia de que de repente hay una palabra en arameo. No tiene sentido, pero en fin. Em, Quiero que analicemos la palabra bar en arameo, porque quizás hay otros lugares del Tanaj que utilizan la palabra bar como hijo. Sí, y lo hay. El primer lugar que quiero mostrarles donde se dice la palabra bar en arameo es que está el rey Salomón. Esto está en Proverbios. Proverbios, esto es nuevamente una traducción cristiana que dice, esto es Proverbios 31, versículo 2. Proverbios 31 comienza el rey Salomón contando lo que su madre le decía a él, lo que la madre del rey Salomón le decía a él, y esto lo dice en arameo. Dice, Ma beri uma bar bidni ume bar nadarai. Acá vemos que bar lo pone como hijo, porque acá está en arameo. Como sabemos, porque está en arameo. O sea, si ustedes leen esa fila, de hecho, ahí lingüísticamente, si ustedes continúan, les voy a mostrar lo que dice el siguiente versículo. Lamhot melachin. Melachin, esto se llama, en lingüística se llama un morfema de plural. Cuando hay una palabra, la palabra rey en hebreo se dice melech. Melech. Cuando está en plural, en hebreo se dice melachim. Pero en arameo se dice melachim en arameo. En arameo, el morfema en plural es con nun. Y acá en Proverbios está con nun. O sea, hay varias indicativos, hay varias cosas que nos indican que que el Proverbios 31 es la madre del rey Salomón hablándole en arameo a su hijo. Por lo tanto, acá sí tiene sentido que en el Proverbios 31, versículo 2, esté traduciendo bar como hijo, porque está en arameo, porque son dichos en arameo de la madre del rey Salomón. Otro lugar donde está la palabra bar como hijo, se traduce como hijo, es en Ezra, capítulo 5. También en el capítulo 6 se trae, también Daniel lo trae, ya les explico. Pero acá está Zerubabel bar Shaltiel, hijo de Shaltiel. ¿Por qué? Porque acá los capítulos de Ezra 5 y 6 son en arameo. Todo este capítulo es en arameo. Incluso dice Jerusalem. No dice Jerusalem como en hebreo, sino en arameo. Esto es en arameo. Yoshua bar Yotzadak. Esto es en arameo. Hay otro libro que también está en arameo, que es Daniel, capítulos del 5 al 7. Esos también están escritos en arameos. Y ahí también dice la palabra bar en arameo. Los salmos no están en arameo. Los salmos fueron escritos en hebreo. Entonces no tiene ningún sentido que de repente la palabra bar apareció en el Salmo 2. ¿Qué pasa? Que quiero que lo analicemos lingüísticamente. Que supongamos que ahí entró la palabra en arameo al Salmo 2. Supongamos que entró la palabra en arameo. Lingüísticamente no tiene sentido, porque ahí falta un artículo, como lo habíamos dicho en el hebreo. En el arameo es lo mismo, porque es la misma, digamos, bases gramaticales. En arameo, si dijéramos que besad al hijo o besen al hijo, eso se diría nashku vera. Y ahí falta la alef, y en el salmo no está la alef. Es decir, lingüísticamente no tiene sentido que ahí diga hijo. No puede, o sea, no existe. Ahora sí, es lo que les dije. Hay un académico que él estudia este tema, Andrew Alexander McIntosh. Él desarrolla esto y él explica bastante detalladamente por qué no tiene sentido de que de repente ahí diga la palabra bab, que diga la palabra hijo y que de repente haya aparecido una palabra en arameo. Acá volví a la pantalla. Y lo que quiero que analicemos ahora es las traducciones, las diversas traducciones de este versículo. El Salmo 2, versículo 12, cómo lo traducen en otras traducciones del mundo antiguo. O sea, me voy a remontar a las traducciones más antiguas y vamos a ver si ahí dice los traductores del mundo antiguo, incluyendo traductores cristianos, que vamos a ver si alguno de ellos puso hijo. O quizás esta es una traducción posterior que se inventó el cristianismo hace 500 años. Veremos. ¿Cómo devuelvo el PowerPoint acá? Listo. Acá está. Hijo en griego, porque las primeras traducciones que quiero que analicemos son las en griego, porque en griego son traducciones muy antiguas del hebreo.
que son como la que sabemos, Septuaginta, etc. Em, entonces, hay tres formas de decir hijo en hebreo. Huyos. Huyos es hijo como literalmente biológico o adoptivo, también de hecho. Es como un hijo. Es hijo que de hecho creo que este es el término que usa la Biblia cristiana para referirse a hijo de Dios. Es este, huyos. Hay otra palabra que es tecnón. Tecnón es también hijo, pero como en el sentido de seguidores. Entonces quizás esta es una variación, ¿sí? Seguidores como hijos, mis hijos, mis seguidores. Y hay una palabra más que es pais. Pais es como hijo, pero en el sentido de como un niño, un joven, ¿sí? Entonces son variaciones que vamos a ver como ninguna de estas variaciones de la palabra hijo, o sea, de cómo podríamos entender hijo, ninguna de estas aparece en las traducciones en griego. Perdón. La primera traducción que quiero que veamos es la Septuaginta, que acá nos dice la palabra, esto es paideia, paideia, sí, paideia. Que paideia significa instrucción. Vemos, abrazaos a la instrucción. Así es la traducción de la Septuaginta. No dice hijo, dice instrucción. Otra traducción del griego es la de Aquila. Aquila de Sinope, los que no conocen, vivió en el siglo II, o sea, es una traducción muy antigua. Y él, ahí ponen, besen selectivamente. Selectivamente, paréntesis, esto es una toma de la Exapla de Orígenes, no importa. Pero porque Orígenes como que recopiló las supuestas traducciones de Aquila y de Símaco. Y bueno, el punto es que Aquila, él no traduce como hijo, sino como selectivo. Ponemos la traducción de Símaco, es otra traducción antigua del siglo II, Símaco el Evionita, ¿sí? Que podríamos decir que incluso él tendría una influencia cristiana en su traducción, se podría llegar a pensar. Y es una traducción del siglo II, ¿sí? También es una traducción muy antigua. Él escribe con pureza también, también la Exapla lo trae como con pureza. Entonces, ¿qué pasa? Que las traducciones en griego, como vimos, no dicen, me pongo acá nuevamente, las traducciones en griego no dicen hijo. O sea, y son traducciones antiguas, ¿sí? Las Septuagintas, ustedes saben. Quiero que veamos ahora una traducción cristiana, o dos traducciones cristianas, o notas cristianas, que son las traducciones al latín, que es la traducción de la Vulgata. La traducción de la Vulgata dice, en latín dice, aprendite disciplinam, ¿sí? Que es aprender la disciplina. Disciplina es, no es hijo, ¿sí? Disciplina no es hijo. Y hay una teoría de que por qué la Vulgata puso disciplina, porque es como instrucción, ¿sí? Que es lo que pone en la Septuaginta. La Septuaginta pone instrucción y acá disciplina es como discípulo, pero el punto es que acá pone ese detalle. Ahora quiero que leamos en la Exapla, o sea, las notas de la Exapla que ponen adorate pure. Nuevamente vemos que puro. También Jerónimo en Yuxtebraos pone adorate pure. Las traducciones en latín, bueno, me vuelvo a poner yo. Ya vimos traducciones en griego, tres traducciones en griego, ninguna pone hijo. Una traducción que es la de la Vulgata en latín, no pone hijo. Y vemos las notas de Jerónimo y de la Exapla, no ponen hijo, ponen puro. Entonces, veamos otra traducción. Esta es una traducción también muy antigua, que es el Targum. El Targum es posiblemente la traducción más antigua, al parecer, que dice Kabilu Ulfana. Kabilu Ulfana es acepta, o sea, reciban, más como acepten la instrucción. Ulfana es instrucción. No tiene nada que ver con hijo, sino que, y vemos nuevamente, y quiero que veamos otra traducción que es más tardía, que es la de Abu el-Walid Narwan bin Jarrah, que también se conoce como Rav Yonah ben Janach y ben Janach, que él pone la traducción, acá dice al-Tazmua al-Bar, ¿sí? Al-Tazmua al-Bar significa, o se podría llegar a traducir como tomen para ustedes. Esto está escrito al propósito, está en el libro de las raíces, ¿sí? Al-Kitab al-Azul, así se llama el libro, pueden buscar ustedes si quieren. El punto es que lo que esto traduce es tomen ustedes con piedad o con inocencia. Así lo traduce Ibn Janah. Entonces, quiero que volvamos. Vimos 7 traducciones del mundo antiguo, ¿sí? Siendo la más tardía la de Ibn Janah, pero ninguna de estas dice hijo, por favor. El cristianismo de la nada se sacaron de la manga una tergiversación del Salmo 2 para hacerles creer algo que no dice ahí.
¿Ok? Ahora, yo quiero que a continuación analicemos lo que dicen las fuentes rabínicas. Porque las fuentes rabínicas hay quienes utilizan fuentes rabínicas para tratar de justificar el error cristiano. Pero vamos a ver a continuación cómo esto es un error.